Hola, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos al Meet. Si gustan encender sus cámaras para poder tener esta sensación de acercamiento, pues adelante con toda la confianza. Y pues bueno, me gustaría que en esta ocasión platicáramos muchísimo, interactuando constantemente nosotros, debido a que en esta parte del diplomado que vamos, seguramente hay muchas dudas, hay personas que han tenido muy buenas experiencias y hay otros compañeros o compañeras que les ha costado un poquito la práctica y el desarrollo de estas mismas herramientas que hemos estado viendo últimamente. Entonces, aquí es donde me gustaría pues preguntarle a cada uno de ustedes compañeras, porque son todas mujeres, cómo les ha ido con la práctica, cómo se han sentido y aclarar todas las dudas posibles que existan sobre estas últimas clases. ¿Quién empieza? Adelante, compañera Sai. Gracias. Bien, en el momento que yo empiezo a hacer con las prácticas, sí se me hizo un poco más fácil lo que es la inducción. Ahorita que estoy empezando a conocer lo que es la metáfora y todo, el anclaje se me complicó mucho porque la verdad no sé cómo unir esas dos partes de lo que es una historia irreal, por así decirla, sí, irreal con algo que está viviendo en ese momento el paciente. Entonces se me hace como que un poco difícil. No estaba encendido mi micrófono, perdón. Justamente la parte interesante del modelo ericksoniano es poder acoplar a la medida del cliente, al estilo del terapeuta también, estas herramientas. Entiendo que es un poquito difícil hasta de comprender, ¿no? Cómo dices, una metáfora que acabas de crear, generalizada o con todos los recursos terapéuticos que hemos estado viendo, que, bueno, ya tienen recursos terapéuticos, pero ¿y ahora cómo conjugamos el anclaje? Lo que se va a anclar ahí no es la historia que nosotros le contamos, sino más bien es la emoción, el sentir, la expectativa o la motivación que el paciente está sintiendo. Lo que nosotros vamos a anclar ahí es la emoción o el sentimiento, la sensación con algo que le ayude al paciente, ¿no? Dentro de las metáforas, lo más importante que debemos de entender en ellas es que, pues, le estamos hablando al inconsciente. Recordemos que el inconsciente entiende estas palabras clave a través de las metáforas y se pueden provocar, como ya hemos estado viendo, pues alteraciones o fenomenología hipnótica. Nuevamente lo que anclaríamos ahí sería la emoción o lo que nosotros evoquemos en el cliente para que le beneficie. Con la metáfora nosotros evocaremos y a través del anclaje pues uniremos esa emoción con algo del presente. Bien podría ser a lo mejor una canción. Cada vez que escuche una canción se va a sentir así de alegre como se encuentra en el estado de trance. O cada vez que cruce una puerta va a poder sentir motivación justo como está sintiendo ahorita. O cada vez que toques el picaporte de tu casa vas a tener unas ganas eh, saludables de convivir con tu familia. Entonces, vamos anclando a través de la metáfora y de la historia, ahí, perdón, vamos evocando y a través del anclaje vamos uniendo esa motivación, ese estado de ánimo con algo que le pueda ayudar. No sé si me explico adecuadamente o le enredé más, compañera. Sí, está bien. Nada más que de igual manera, entonces sería el evocar primero la emoción. Entonces, desde ahí es por decirle, ¿recuerdas una vivencia o algo
que te hayas sentido muy, muy feliz y ya desde a partir de ahí hacerlo como que la historia un poco más general, o sea, más neutra, sin meter tanto detalle y de ahí empezar a, a meter el anclaje o como. Ajá, es que, bueno, yo platicaba esto de la metáfora y del anclaje porque las estamos combinando, pero bien son herramientas diferentes, son para momentos diferentes. Se pueden combinar a lo mejor así como yo lo estoy diciendo porque justamente no hay una regla exacta de cómo utilizarlas, depende de la pericia de cada uno de nosotros, pero normalmente se ocupan en diferentes etapas del proceso, es decir, a lo mejor ya pasamos la parte de la inducción, ya está en la parte de trance el usuario y a lo mejor vamos a trabajar con metáfora. Empezamos a trabajar con metáforas que encaminen o que evoquen al cliente a sentirse de tal manera o a crear motivación de tal cosa o que cambie ciertos hábitos o que cambie ciertos hábitos. Entonces, eso es en la parte, digamos, de la metáfora. Posteriormente que se termine la metáfora, una vez que nosotros evocamos recursos positivos al cliente, podemos iniciar con algo de anclaje, pero al igual también se pueden combinar, pero eso es como que un poquito más complejo. Entonces son dos herramientas diferentes que pueden ser aplicadas por diferentes espacios. Ya si nosotros tenemos un poquito más de experiencia y queremos tener un poquito más de sofisticación, pues podríamos mezclarlas y tener un buen resultado. Pero nuevamente les repito, tiene que ver un poquito más con la experiencia que se tenga en el tema para poder aplicarlo adecuadamente. Ahorita yo les recomendaría que utilizaran la metáfora como una parte, un apartado terapéutico y el anclaje como otro apartado terapéutico, ¿no? Eh, Imaginemos nuevamente que a través de la metáfora ya se planteó cómo resolver un problema, y ahora no, termina esa parte de la metáfora y nos pasamos a la parte del anclaje y decimos que cada vez que se sienta creativo para resolver problemas, puede empezar a escuchar su música favorita, ¿no? Y nuevamente estamos anclando eso que evocamos a algo que le va a ayudar a recordar inconscientemente, ¿no? Del cómo debe de actuar. Ahí lo estamos viendo como dos partes, dos herramientas o dos apartados. Ya nuevamente si lo conjugamos sale algo, pero es más complejo. No sé si se entiende así mejor. Sí, muy bien, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, compañera Sai, sobre los temas que hemos estado viendo? Ahorita no, está bien. Ok, bueno, ¿quién sigue, compañeras? ¿Compañera Grecia o compañera Rosa? Hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, nada más me gustaría compartir un poquito, ¿verdad?, acerca de mi experiencia. Bueno, en realidad estuve leyendo bueno, de la bibliografía de Milton Erickson, y estuve leyendo, pues, que, bueno, este personaje, ¿verdad?, tan reconocido, pues realizó algunos aportes, ¿verdad?, como lo sabemos, y que también utilizó mucho lo que es la regresión. Entonces él decía que utilizaba este tipo sí, de método en sus pacientes también para evocar ciertas situaciones traumáticas que tenían los pacientes. Entonces, a mí se me ocurrió con esto del anclaje, no sé si sea adecuado, asociar lo que es, por ejemplo, alguna experiencia traumática o que el paciente, no sé, alguna fobia, y asociarlo con con un anclaje positivo, ¿verdad? Para que al momento de que se presente esa situación, de alguna manera asocie, ¿verdad? Lo que es la situación, pero con un refuerzo positivo. Fue lo que quise experimentar, pero todavía no lo he hecho, o sea,
Por ejemplo, evocar ese tipo de situaciones tensas, difíciles, y a lo mejor asociarlo con una canción tranquila que le guste, para que de esta manera empiece a existir una desensibilización en el paciente y puede estar un poco más tranquilo cuando se le presente ese tipo de situaciones. Sí, está muy interesante la premisa que nos maneja, compañera. Igual hablamos de un nivel de pericia, pues de Milton Erickson, ¿no? Entonces, una persona tan creativa, tan inteligente, pues no dudo que lo pudiera hacer muy bien, ¿no? Aquí lo que yo he intentado en la práctica o de lo que yo les puedo comentar es que sí se puede utilizar la regresión en cosas traumáticas, pero no en todo, no en todos los eventos. Por ejemplo, no sé si recuerdan, creo les subí un poquito de esa historia, pero hay pacientes que tienen un accidente y después del accidente tienen pues un estrés postraumático y en ellos sí podría ayudar el hecho de recordar cada parte del accidente, pero creando disociaciones para que no, justamente para que exista esta desensibilización, como lo menciona, y no pueda generarle un miedo más o que se pueda intensificar aquel miedo de viajar en coche, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tuvo un accidente en coche y que le da miedo. Si nosotros hacemos una regresión exactamente como lo vivió, pues puede ser muy complicado. Si lo hacemos disociado, puede entender lo que sucedió visto en tercera persona, como si estuviera en un cine, o visto desde los ojos de otro pasajero que iba ahí. Ahí sí podría ayudar a entender. Recordemos que en la práctica psicoterapéutica hay una premisa que dice que nosotros como seres humanos, cuando algo no lo podemos superar es porque lo tenemos desintegrado a nuestra mente y cuerpo. Y para poder superarlo, primero debemos de reintegrar, de aceptar lo que pasó, de entender lo que sucedió y posteriormente de esa reintegración ya hay un darse cuenta de las cosas y poder avanzar, ¿no? Entonces, existe esa propuesta. Eh, lo recomiendo en cuestiones que tienen que ver con accidentes, pero con mucho cuidado, con mucha cautela. Eh, no lo recomiendo, por ejemplo, en casos que tengan que ver con abuso sexual infantil. Eso, la intervención es completamente diferente. Por ese tema sí hay que tener mucho cuidado. Yo les decía en los videos, cuando hagamos una regresión, hay que tener cuidado a qué punto exactamente estamos conduciendo a nuestro paciente, no importa si es adulto, si es pequeñito, hay que tener mucho cuidado. Nosotros no sabemos qué vivieron ellos en tal fecha, ¿no? Por eso siempre tratamos de decir, en un lugar feliz, en un momento feliz de tu vida, ¿no? Porque si nada más somos generales a lo mejor en la edad, recuerdas cuando tenías 5 años y por mala suerte nos toca que ese menor o esa persona haya sido violentada sexualmente a esa edad, pues se le va a venir a la mente y va a ser revictimizado por volver a ver las escenas o poder recordar todo eso. Entonces, sí se puede hacer, así como lo menciona, compañera, pero con mucha cautela y con mucha creatividad, con nuestros objetivos bien claros de lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué nos serviría el hecho de hacer una regresión con una persona sobre un accidente de automovilístico, ¿no? Se me ocurre a lo mejor, pues, que desaparezca o que disminuya el miedo, ¿no? Y para eso, pues, es importante hacer la regresión y disociarla. Pero ¿para qué nos serviría que un menor o que una persona reviva una agresión sexual? Sería muy complicada, ¿no? Sería muy complejo. Les voy a contar sobre una experiencia que tuve apenas con hipnosis. Hay un paciente que viene constantemente, pero con él no había aplicado más que 2 veces hipnosis. Debido a la naturaleza de su problema, pues seguíamos con terapia común y normal, ¿no? Este paciente venía con un tema de apego hacia su mamá, de castración de su mamá, y bueno, aquí expresaba dentro de la consulta que odiaba a su mamá, eh, que odiaba todo de ella, ¿no? Pues hicimos una actividad, de hecho ni siquiera lo conduje a un estado hipnótico formal, sino fue más bien una técnica de relajación,
pero cayó en un estado de trance muy profundo y parte de la idea de esta relajación era pues poder desahogarse con su mamá, que le dijera todo lo que le tenía que decir, ¿no? Que tenía guardado. Para sorpresa de este evento que yo les cuento, pues el paciente entró en un estado de trance hipnótico. Creo que sucedió porque antes ya lo habíamos practicado, pero pues se le quedó muy arraigado, ¿no? Esa sensación. Eh, Dentro de esta plática que él pues expresa con voz muy alta, con mucho sentimiento a la hora de transmitirlo por el enojo que sentía, empieza a decirle todo lo que le tiene que decir a su mamá. De repente empieza a susurrar algo que yo no le entiendo para nada y le vuelvo a preguntar que lo diga porque no le entendí nada y empieza a llorar mucho y empieza como que a alarmarse mucho, ¿no? A tener demasiado movimiento. Y bueno, y empieza a murmurar nuevamente. Lo saco del trance porque ahí ya me di cuenta que ya estaba en un trance muy profundo, sin que yo le haya dado indicaciones, como se los mencioné. Sale del trance y llora muchísimo. No puede recuperarse hasta después de un tiempo. Le damos ese espacio y le pregunto que si quiere hablar sobre lo sucedido. Y dice que sí, que a través de esa actividad, que él podía ver primero a su mamá y que pues le estaba diciendo todo lo que sentía, pero al final de todo se da cuenta que odia a su papá y no a su mamá, porque su mamá siempre ha estado ahí. Dentro de este proceso hipnótico, sin querer, digámoslo así, se dio cuenta de que a través de una regresión que tuvo, porque él me decía, es que yo podía verme de chiquito y podía reclamarle a mi mamá todo lo que estaba pasando. Cuando hay esta regresión, recuerda a su papá que lo abandonó, recuerda a su papá que no estuvo, recuerda que él tomó el papel de su papá y su mamá lo trataba como el esposo, ¿no? Entonces se da cuenta de todo esto y dice, la verdad es que no odio a mi mamá, odio a mi papá. Y hay un punto catártico y un punto de insight muy interesante desde el punto de vista profesional y muy importante para el paciente. Aquí podemos entender cómo la regresión funciona positivamente para un paciente, ¿no? Y se da cuenta de lo que está sucediendo, que realmente no odia a la figura materna, sino a la paterna, ¿no? Entonces, va a haber pacientes que pues son muy susceptibles, van a poder tener buenos resultados y que la regresión va a ser muy útil, ¿no? Como en este caso. También mencionarles que esta persona, por ser tan susceptible a la hipnosis, es demasiado intenso en el proceso de trance. Es decir, si está enojado, se enoja y se puede ver aunque esté en el sofá. Si está llorando, realmente podemos observar todo el llanto, cómo solloza y demás. Se los platico porque a veces podemos espantarnos un poquito, ¿no? De qué le está pasando a mi paciente, ¿no? Ya lo despierto, no lo despierto, lo dejo que siga ahí, ¿no? Entonces hay que darles el espacio, no hay que perder la calma nosotros. Yo les platico esto, me sorprendió porque pues no hice ninguna inducción hipnótica, si en cambio estaba en trance. Ya después, pues dimos toda la apertura a eso. Si les llega a pasar, tranquilas, no sucede nada, mantengan la calma y denle el espacio a su paciente. Si ustedes lo creen conveniente, pues darle apertura a que salga del trance y que pueda hablar de ello, pues es una buena idea, ¿no? Entonces, a este el ejemplo de una regresión hipnótica positiva, ¿no? Y de un evento al final de cuentas traumático para él porque su papá lo violentaba físicamente a su mamá, pero en esta situación dio una vuelta de 180 grados muy positiva, ¿no? No sé si hasta ahí tengan preguntas o dudas, creo que me salí de la pregunta, perdón, ya hasta ni la recuerdo. ¿Preguntas o dudas, compañera Grecia? ¿Comentarios? Todo muy bien. Sí, sí, ya me quedó más claro. Sí, este, bueno, en cuestiones así nada más hay que tener cuidado, ¿no? ¿Para qué utilizamos la regresión? ¿Qué otro punto importante con la regresión? Pues nada más el tema de abuso. Si es observador también de un tema de violencia sexual, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con ello.
solamente para que no haya revictimización, y la intervención en el abuso sexual infantil, recordemos que es distinto, ¿no? Sí podemos abordar temas de abuso sexual infantil con hipnosis, pero no necesariamente con regresión, porque ahí tendremos el problema que yo les mencioné. Podemos utilizar la hipnosis en ese tipo de casos para plantear pequeños objetivos, ¿no? Por ejemplo, para poder descubrir pues la crisis de identidad de género que todos los adolescentes pasamos, pero pues recordemos que una persona violentada sexualmente, esta crisis puede estar más complicada, ¿no? O puede tardarse un poquito más. Recordemos que hay muchas secuelas del abuso sexual infantil y podemos ocupar la hipnosis para ir superando cada pequeño hito, cada pequeño efecto colateral del abuso sexual. Ahí sí vamos a ir por partes y no vamos a abarcarlo todo, ¿sale? Ahí sí podemos utilizar, por ejemplo, metáforas de autoestima, porque recordemos que una persona violentada sexualmente pues tiene una autoestima baja, se revictimiza, tiene sentimientos de culpabilidad, y a través de esos pequeños síntomas nosotros podemos cubrirlo con hipnosis, y nuestra metáfora diseñarla para que exista una redignificación en cuanto a ese tema, ¿no? De abuso sexual. Compañera Rosa, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia y de las clases que hemos estado viendo? Creo que no andará por ahí la compañera. Bueno, en lo que nos responde, compañera Andrea, estábamos conversando sobre cómo les ha ido en las prácticas y si en estas últimas clases han tenido alguna complicación o una pregunta o comentario. Bueno, ¿me escuchan ahí? Hola. Hola, buenas noches. Una disculpa, no prendo la cámara porque sigo en mi oficina, pero eh, bueno, respecto al diplomado, la verdad me ha parecido muy oportuno. He aprendido muchos elementos a través de las experiencias que he podido tener con la persona que me ha estado apoyando y que, bueno, ha sido como muy viable hipnotizar a esta persona. He notado que pues hay ciertas cosas que yo tengo que manejar yo como terapeuta, ¿no? Desde el uso de la voz, a lo mejor de repente ser un poquito más sutil con las indicaciones. Pero bueno, yo creo que eso con el transcurso y sobre la marcha, en constante práctica, yo creo que se pueden ir afinando ciertas cosas. Sin embargo, yo creo que ha contribuido muchísimo y considero que la hipnosis, sobre todo la ericksoniana, se puede aplicar en diferentes situaciones, ¿no? Y ahorita mencionabas sobre el abuso sexual infantil. El otro día justamente conversaba con algunos compañeros y surgía esta duda, ¿no? De qué tan viable es a lo mejor, porque siento que es de alguna manera como revictimizar a las personas. Entonces, ahorita que se comentó, yo creo que también me queda un poquito claro que cuando son situaciones demasiado traumáticas, como en este caso, yo creo que no es tan viable utilizarlas. Pero bueno, hay algunas otras situaciones en las que sí, y también identificar a las personas que son hipnotizables de alguna manera, ¿no? Muchas gracias, compañera. Sí, efectivamente hay que tener cuidado, como lo mencionamos, en esos casos y donde exista pues un evento muy traumático. De eso de encontrar a las personas que son hipnóticas, más susceptibles a la hipnosis, todos somos susceptibles a la hipnosis en diferentes grados, en diferentes niveles. Cuando una persona, recordemos, no entró en estado de trance, algo no hizo bien la persona, no nosotros, ¿eh? Porque recordemos que hay ejercicios analógicos que no suceda así, o sea, no puede que no funcionen, ¿sale? Por ejemplo, el del dedo en la cabeza y que miren hacia arriba. Si no les funciona es porque no están siguiendo las indicaciones, ¿sale? Entonces, es algo que está sucediendo en el paciente que o no comprende bien la indicación o tiene algún tipo de miedo, como ya lo habíamos hablado, ¿sale? Pero todos en diferentes niveles son hipnotizables. Obviamente con algunos vamos a poder trabajar un poquito más. Lo que yo he aplicado cuando noto que hay un paciente exigente en la hipnosis es que lo hago por fases. Por ejemplo, le pregunto que si quiere hacer una actividad de imaginación
y en las primeras sesiones o en la primera fase de este proceso hipnótico, hacemos los ejercicios que yo les enseñé de los dedos, del dedo aquí en la cabeza, y si va más o menos, ahí la dejamos. En otra ocasión, seguimos avanzando con los siguientes ejercicios, ¿no? De cierra tus ojos, imagina cualquier lugar que a ti te agrade, respira profundo y hacemos una relajación ahí nada más. Y lo voy haciendo de manera progresiva hasta que esta persona ve que el lugar es seguro, que pues la exigencia que tiene se va cumpliendo, ¿no? Ve que no sucede nada y que él tiene el control de esa situación. Y pues así es como yo he estado trabajando con personas que son exigentes. Hay personas que no he podido hipnotizar yo y les comparto por qué. Normalmente me pasa con personas de la tercera edad bueno, no tan grandes, pues, pero sí una edad ya, no sé, unos 56, por ahí así es, como no te siguen las instrucciones, ¿no? Les das una indicación y abren los ojos o ya se levantan o con ese tipo de personas, nuevamente, no son ustedes si les pasa, son el paciente que no está siguiendo las indicaciones. Eh, ¿Qué otro tipo de personas pueden ser complicadas? Aquellas personas que son muy analíticas, como lo mencionábamos, ¿no? Que analizan todo, ¿y para qué? ¿Y por qué? Pero no se están juntando mis dedos, o sea, a todo le encuentran un por qué y para qué, porque tienen miedo, ¿no? O igual es un rasgo, pues a lo mejor de ansiedad incluso, ¿no? Hay que estar pendientes de eso. De ahí en fuera, todas las personas somos hipnotizables. Compañera Rosa ya estará por ahí, me parece que envió un mensaje, ¿no? Que no servía su micrófono o algo así. Si quiere, lo puede escribir aquí en el chat para que todos podamos leerlo. Bueno, en esta parte de la hipnosis ericksoniana, en lo que nos contesta la compañera Rosa, es importante recordar que la metáfora aquí va a ser sumamente importante. La metáfora siempre debe de estar en el tratamiento psicoterapéutico ericksoniano, ¿sale? Ustedes tendrán que diseñar a lo mejor sus machotes, por llamarlo así, para cada situación, para cada problema, pero esa metáfora no la pueden aplicar exactamente igual con todos sus clientes. Es decir, no porque ustedes tengan una metáfora sobre autoestima, quiere decir que a otro paciente le vaya a funcionar igual que al que se lo aplicaste por primera vez, ¿no? Porque pues tienen el mundo diferente, como bien lo sabemos, ¿no? También es importante que sepamos que esto de crear metáforas en el momento es una habilidad que se va adquiriendo. Yo en los videos que grabé para ustedes en algún momento hago metáforas y a veces me pierdo porque las estoy creando en el momento, ¿sale? Es válido equivocarse también en el momento, pero poder rescatarlas, ¿no? Es una habilidad que se va construyendo, como aprender a tocar cualquier instrumento musical. Al principio lo hacemos mal, después nos va saliendo mejor y al último terminamos siendo buenos con ese instrumento, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, creo que aquí escribió la compañera. No, creo que no. Bueno, entonces, ya no hay preguntas y dudas de lo que vimos, pasamos a las diapositivas. Todo queda claro con los ejercicios que vimos del anclaje, sobre el anclaje durante el trance, después del trance, ¿todo queda claro? Compañero, bueno, tengo una dudita. Es que, bueno, la clase pasada no me pude conectar y la verdad, quisiera así que me, bueno, explicar hacia grandes rasgos lo que es la inducción hipnótica por shock, como que me quedé con esa dudita nada más. Sí. Bueno, hay diferentes formas de inducir hipnosis, como ya lo vimos. Yo les mostré las más aplicables, las más comunes también, pero se puede hipnotizar desde con un lapicero hasta sin ningún objeto, ¿no? Y pues una de esas formas es crear un shock en las personas que van a ser hipnotizadas. Ahí no quiero utilizar la palabra pacientes porque es muy agresiva ese tipo de inducción hipnótica.
Yo no les recomiendo que esa la apliquemos en terapia. A lo mejor como práctica, para comprobar que sí se puede hacer así, lo pueden hacer, porque, o sea, sí es un método. Recordemos que en alguna de las clases que se grabaron había un circulito que tenía la parte consciente, una línea, después tenía la parte inconsciente y hasta abajo tenía el cerebro reptiliano, que lo ponemos como que fuera la puerta trasera del inconsciente, por llamarlo así. Recordemos que la parte reptiliana lo único que hace es fight or fly, lucha o vuela, o te quedas a afrontar la situación o corres por tu supervivencia, ¿no? Entonces, cuando alguien nos asusta o cuando nosotros asustamos a alguien, esa parte del cerebro reptiliano se detona, se dispara, es la más primitiva que tenemos y todos la tenemos. Cuando alguien tiene un susto demasiado importante para alterarlo, para detonar esa parte, nosotros le podemos decir a esa persona, brinca cuando está asustada y va a brincar sin preguntar nada. Si le decimos, acuéstate rápido, se va a acostar rápido, su cerebro no va a tener tiempo para pensar qué está sucediendo o para qué me voy a acostar o a sentar, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes que los asustan o se asustan y de repente alguien da una indicación y la siguen, pues nada más así. Justamente hoy me pasó algo chistoso que me gustaría compartirles que tiene que ver con este shock. Hoy me hablaron del banco que habían, pues, retirado dinero, ¿no? Ahí, en esa conversación, ya hay un shock, ¿no? Te quitaron algo, hay un miedo, hay una sorpresa, ¿no? Te sacan de la rutina. Luego te van dando instrucciones. No sé si a ustedes les ha pasado que tratan de extorsionarles y primero va la parte del shock, del miedo, y después sí estas indicaciones para poder resolver el problema, ¿no? Sin darte cuenta, sin darnos cuenta, sin utilizar una hipnosis completamente directa, nos están conduciendo a que obedezcamos a esa persona. Pero ahí también es un ejemplo de shock, de que se dispara esa parte del cerebro reptiliano de, pues, o cuelgas huyes de ese problema o lo afrontas, ¿no? Ya dependerá de cada persona. Ese es un ejemplo. Este, También tiene que ver ahí cómo reacciona la persona. No sé si les ha tocado ver que hay personas que se asustan y tiran de golpes, ¿no? Como de tratando de defenderse y pues otros brincan, ¿no? Otros gritan. Entonces, a esa parte se refiere con el shock. Cuando se dispara el cerebro reptiliano, tenemos alrededor de 8 segundos para poder dar indicaciones. Cualquier indicación, pues, relájate, duérmete, relaja todo tu cuerpo, no vas a poder moverte, te vas a sentir muy frío, te vas a sentir muy caliente, etcétera, ¿no? Recordemos que la percepción o la subjetividad de lo que está sucediendo, el paciente pues lo va a sentir así, aunque realmente pues la temperatura corporal no suba ni baje realmente, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el shock. Se puede practicar la inducción, pues tirando de la mano del usuario, del que vayamos a hipnotizar, o como que haciendo que el paciente, que el usuario sienta que se va a caer, porque es así como se detona, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he practicado, eso no en la cuestión clínica ni terapéutica, sino nada más como por práctica, donde pues yo pongo mis manos, la otra persona pone sus manos y le digo que cierre sus ojos. Cuando veo que está haciendo demasiada fuerza hacia abajo, le quito mis manos y la persona se va hacia el frente y siente que se va a caer. Y ahí es cuando nuestro lenguaje hipnótico debe de entrar en ejecución, ¿no? Y ya posteriormente esos 8 segundos de que tenemos nosotros para continuar hablando, pues la persona ya después entra en un estado de trance hipnótico y ya te sigue normal, como si aplicaras cualquier otro tipo o método de inducción hipnótica, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la de shock. Es así, nada más no la apliquen con sus pacientes, es muy agresiva, esa nada más para que ustedes la conozcan, ¿sale? Para que practiquen, porque de alguna u otra manera ayuda mucho, ¿no? Ayuda en la seguridad del terapeuta, en este caso, ¿no? O de quien lo practique. Normalmente este tipo de inducciones son las que vemos en espectáculos de hipnosis, ¿no? Que ella medio que los empujó, medio que están hiperventilando y de repente, no sé si han visto el espectáculo, ¿cómo se llama?
John Milton, algo así. No sé si han visto alguno de sus videos. Los hiperventila y después les truena el cuello, ¿no? O no sé qué cosa hace. Ahí hay un shock. El paciente no sabe qué está sucediendo, le truena el cuello y le da una indicación de duérmete. Normalmente eso dice, ¿no? La palabra duérmete, recordemos que también al final de cuentas es una metáfora para el cerebro. ¿Sale? Bueno, ¿queda clara la pregunta o la respuesta? Sí, sí, todo muy bien, muy claro. Muchas gracias. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a proyectar aquí algunas imágenes. Denme un minuto. Mm, mm, mm. Unos segundos en lo que se transmite. ¿A todos les ha ido muy bien con sus prácticas? ¿Se han logrado hipnotizar a sus usuarios? Imagino que sí. Ok. Bueno. ¿En qué diapositiva nos quedamos? En estas, ¿verdad? Alguien que me pueda ayudar a recordar. Bueno, vamos a iniciar con estas diapositivas. Recordemos que en esta última clase hablamos un poquito sobre la versatilidad que pueden utilizar la hipnosis para abordar cualquier problema. Yo os ponía el ejemplo de una separación de padres, de una intervención depresiva. También les ponía un ejemplo sobre un problema de ansiedad, ¿no? Cómo a través de los movimientos ideomotores podemos tener buenos resultados. Me gustaría que en este apartado ustedes pudieran plantearme a mí un problema específico para que entre todos podamos platicar la manera de intervención de ese caso. ¿Alguien tiene algún caso que actualmente esté llevando y que le gustaría introducir hipnosis? Nadie dice yo. Yo, Ok, bueno, es un adolescente, tiene falta de autoestima, es como como lo que dicen que es el patito feo de la familia. Se cataloga diferente, se viste toda de negro, es de arqueta y tiene sus papás siguen juntos, pero viven en lugares diferentes. ok. Ya aquí hice mis anotaciones para no olvidarlo. Bueno, eh, en este caso no sé, compañera, qué elementos o qué objetivos de tu terapia ya de por sí tengas. En este caso, ¿cuál es uno de los objetivos? Perdón, ¿qué corriente es la que utilizas en terapia? Gestal. Gestal, ok. Bueno, si digo objetivos es porque también manejo el cognitivo conductual y luego se me olvida, ¿no? Que todos tienen su propio estilo. Pero bueno, seguramente hay un objetivo terapéutico, ¿no? Lo que se trata de hacer en la Gestal, pues es justamente cerrar ciclos, aceptar algunas cosas, ver figura y fondo, ¿no? De la situación. Se me ocurre que a lo mejor al adolescente pueda estar en un estado de trance hipnótico y pueda ver su sistema familiar a través de una obra de teatro. Que se imagine que es mujer, ¿verdad?
¿Es mujer la Sí, es paciente? mujer. ¿Sí, compañera? Sí, Ok, que sí. se imagine la paciente que está en una obra de teatro, que su familia está enfrente, en el escenario, pero que también haya una niña que es darketa, que se parece mucho a ella, y que observe la interacción que tienes en esa obra de teatro y que vea los papeles que cada uno lleva. Bueno, ahí podría ver la adolescente que pues hay una dinámica y ver exactamente cuál es esa dinámica. Después Se desconectó. Sí, se me hace que sí, pues ya de repente como que no se ve. perdón, este, ¿hasta dónde me escucharon? Lo repito. ¿Sí me escuchan? En donde, en donde se le comenta que vea la dinámica, Ah, ok, la, bueno, la, sí, gracias. Bueno, dentro de ese escenario teatral, pues puede ver la dinámica familiar que ya está, ¿no? Porque le vamos a llevar a través de la metáfora a que se dé cuenta de lo que ya está pasando. Lo bueno de la metáfora es que hay personas que solamente pueden escuchar la metáfora y de manera inconsciente agarrar cosas, encontrar cosas ahí, solamente en la metáfora. Hay personas que tú les cuentas una metáfora y lo vivencian completamente, se meten en la película, están dentro de lo que tú les estás diciendo. Esa es la ventaja con las metáforas. No porque una persona no entre en ese escenario hipnótico o de imaginación, por llamarlo de alguna manera, no quiere decir que no va a tener el mismo resultado, puede ser el mismo resultado, ¿no? Bueno, una vez que observe la dinámica, podemos decirle que esa adolescente, esa pequeña, esa niña, de la edad que sea que tenga, interactúe de forma diferente en la manera de cómo actúan todos, que se le ocurra cómo le gustaría que se integrara esa niña, ¿no? Como si ella fuera la guionista de la obra de teatro y que tiene la capacidad de modificar todo de la obra de teatro dentro de la metáfora. Bueno, así tendríamos que hacer con cada persona o cada personaje de esa obra de teatro que consideremos dentro de la recolección de datos importante, a lo mejor mamá, papá, no sé, el hermano, no sé si existe aislamiento, pero pues cambiar esa conducta dentro de la obra de teatro. Y al finalizar, antes de cerrar la sesión de la metáfora, es ahí ya terminó la parte de la metáfora y podemos meter el anclaje. Recordar todas estas alternativas una vez que se termine la metáfora o una vez que salgas del consultorio o cada vez que tomes una puerta o pases a través de una puerta, cada vez que escuches sonar tu teléfono, cada vez que veas la hora en tu teléfono, etcétera, ¿no? Ya estamos abarcando la parte metafórica y después de que cerramos la metáfora, anclamos esa generación de alternativas para que posteriormente pueda ejecutarlo. Aquí lo que hicimos es que el paciente pueda observar su dinámica, reconozca qué cosas pudiesen estar mal tanto en la interacción familiar o en su propia interacción conductual del adolescente, ¿no? Y que también pueda ella entender que ella es la guionista, la que puede hacer cosas, ¿no? También ahí existe la generación de alternativas para solucionar los problemas, porque le estamos eh, encaminando a que pueda imaginar cómo sería de la manera que a ella le gustaría, ¿no? O qué cosas diferentes le gustaría hacer dentro de esa obra de teatro. Posteriormente cerramos pues el trance, salimos de la metáfora, ponemos el anclaje, la sacamos del trance y
la ejecución de esta actividad, podríamos ver los resultados en la siguiente sesión, ¿sale? Hay personas que hacemos la introducción metafórica o el proceso hipnótico y en ese momento se van ya como que con otra sonrisa, con otro ánimo. Pero va a haber personas que no, que incluso salen enojadas, que dicen, pero ya, yo, no sé si les ha pasado, creo que en consulta normal también hay personas que vienen normales y terminan yéndose enojados, ¿no? Pero cuando vuelven a venir contigo se dan cuenta por qué estaban enojados, ¿no? Porque descubren cosas que no les agradan. Entonces va a haber personas que se encuentren a través de la hipnosis que en una semana no vieron los resultados, pero en 2 semanas de repente les dicen, a mí me ha tocado que es, ya entendí lo que me platicaste la otra vez sobre el árbol. Yo utilizo mucho la vegetación y las plantas para meterlos en las metáforas, ¿no? O las herramientas de una ferretería o de pintar. Entonces, los pacientes luego pasan 2 semanas y dicen, es que de esto estábamos hablando, ¿no? No lo recordaba, pero entendí esto. Recordemos que los insights también suceden fuera del consultorio y en horas a veces que ni siquiera nosotros lo planeamos. El proceso de terapéutico de insight y de darse cuenta, la cura de todo esto, de todos los problemas psicológicos, no se dan necesariamente dentro del consultorio, sino a veces fuera de ellos, nosotros acompañando al paciente, ¿no? Entonces, pues para que lo consideren así. Ok, este, compañera, ¿alguna duda con las sugerencias que te di sobre el caso? No, de hecho no, está muy bien, muchas gracias. De hecho, se me ocurre otro tema, no sé si se pudiera, ahorita que se está dando mucho lo que es el duelo en época de Navidad y de la pérdida de un ser querido. Sí. Recordemos que por los diferentes enfoques que hay en la terapia, muchos coinciden, bueno, ¿cómo decirlo? A ver, muchos de los enfoques terapéuticos coinciden con todos los enfoques terapéuticos, es decir, hay técnicas, hay formas de entrevista que ciertas cosas se parecen a lo gestal y esa parte de gestal también se parece a lo cognitivo-conductual y a lo mejor con otro nombre o con un ligero cambio existe también en la ericksoniana o en otro tipo de enfoque, ¿no? Entonces, todas las terapias en sí como que algunas se entrelazan, ¿no? O hay una combinación a veces, no sé cómo llamarlo o si se diga así técnicamente, pero para ponerles sobre la mesa esto que vamos a hablar del duelo, podríamos entender una de las técnicas gestálticas más utilizadas y con muy buenos resultados, pues es la técnica de la silla vacía, ¿no? Entonces, muy bien para procesos de duelo. En la terapia psicocorporal, por ejemplo, tienen esta parte de concentrarte en tu cuerpo, de cerrar los ojos, de inhalar también. Ahí no hay un proceso de inducción hipnótica, pero pues hay como de cierra los ojos, respira profundo. Ahora imagínate que enfrente de ti tienes a la persona tal. Les digo que se parecen muchas actividades. Ahora, ¿cómo podemos acoplar eso a un modelo ericksoniano y que tenga que ver con la hipnosis, ¿no? Imaginemos que en lugar de la silla vacía, llevemos a la persona a un estado de trance hipnótico y dentro del estado de trance hipnótico pueda llegar a despedirse de su familiar. Pueda llegar a algunas personas, les digo, pueden llegar a observar a su familia, bueno, entrar en esa metáfora que se les está contando o en esa situación que se está creando en su inconsciente. Imagínense el potencial que podría tener ejecutada efectivamente una técnica así, ¿no? Donde pueda hay personas que dicen, es que yo lo único que necesitaba era un abrazo y despedirme de la persona, ¿no? Pues prácticamente en ese estado de trance bien podrían sentir a esa persona, despedirse de esa persona con una lucidez o conciencia dentro de esa fenomenología hipnótica y podría tener un impacto mucho más efectivo que la técnica de la silla vacía por sí. Si lo pensamos, también en la silla vacía ya estamos creando alucinaciones porque estamos obligando a nuestro cliente a cambiarse de silla, ¿no? A cambiar de roles. Lo mismo pasaría en la psicocorporal. Estaríamos enfocándonos en las sensaciones corporales para poder
cerrar ciclos o poder decir todo aquello que no se pudo decir, ¿no? Entonces, esa podría ser una, donde ya planteemos la hipnosis como ello, o también podremos crear metáforas sobre el tema, ¿no? Sobre, no sé, se me ocurre ahorita eh, sobre el ciclo de las semillas, ¿no? De las plantas, cuando pues una planta va a nacer, es una semillita, a través del rocío, del tiempo, del agua, del clima, va creciendo y van saliéndole hojas, va creciendo su tallo. Conforme pasa cada temporada, cada estación del año, pues va cambiando y creciendo. Llega un punto donde esa planta, pues es una planta muy grande, pero pasa el tiempo y llega un punto donde esa planta se seca, porque es importante darle paso a nuevas plantas, ¿no? Y vuelve a tirar su semilla y ese árbol al final muere, pero deja semillas. Y es el ciclo de la vida. Y bueno, eso nada más lo dije así, ahorita lo inventé, no está muy detallado, ya con un paciente tendrían que detallarlo más para que el paciente vaya asimilando más cosas, pero es igual una manera de entender de que un ciclo empieza y termina, que es normal el hecho de, pues, morir, ¿no? Eh, Obviamente va a depender muchos factores psicoterapéuticos que tendrían ustedes que considerar. En la recolección de información, cosas que sean importantes para el paciente, pueden introducirla en la metáfora y es como si prácticamente dieran pues golpes al problema, ¿no? Como si le dieran un gancho al hígado al problema con esas sutilezas que a veces el cliente nos brinda y poder incorporarlo a las metáforas. Es mucho más contundente eso y vemos los resultados muy bien. Y así podríamos crear metáforas de, no sé, desde el ciclo del agua, también, no sé, sobre insectos, sobre animales que tengan que ver con el duelo, ¿no? O incluso hacer una pequeña regresión sobre, pues cuando era pequeño esa persona y tenía su mascota, se me ocurre, y falleció su mascota, qué es lo que sucedió, cómo es que lo entendió, cómo es que lo superó. Recordemos también que nuestros pacientes ya tienen los recursos necesarios para sobresalir del problema. Lo que tendríamos que hacer nosotros es recordarles cómo es que lo hicieron. ¿Sale? Podríamos evocar nuevamente ese recurso que ya tiene nuestro paciente y sacarlo de ese problema en el que se encuentra, ¿no? Digo, todo puede variar de paciente a paciente. Hay personas que pues es su primera pérdida y pues cómo encuentras esos recursos atrás, ¿no? Que sí los ha de haber, pero hay que como que revolver ahí la historia del cliente, ¿no? Va a haber otras personas que pues ya tienen cierta edad y que no es su primera pérdida, por llamarlo así, y podemos encontrar ese recurso que obtuvo anteriormente, eh, traerlo al momento, ese recurso terapéutico que le ayudó a superar y que pues se disminuyan muchos malestares del duelo y que ayude posteriormente a la reconciliación y a la aceptación de ello, ¿no? Entonces, aquí lo que nos beneficia también es que podemos ver todo con sintomatología y poder ocuparnos de la sintomatología de cada problema a través de la hipnosis. No hay que verlo, nuevamente les repito, como cura, porque pues no es que, ustedes bien lo saben, no es que nos enfoquemos en los síntomas y que como ya no tiene síntomas, pues ya no tiene ningún problema. Hay que atacar la raíz de la problemática para poder ayudar verdaderamente a nuestro cliente, ¿no? Entonces, pero todas estas cosas nos pueden ir ayudando a que pues nuestro cliente vaya viendo su avance, ¿no? No sé si queda claro con este ejemplo de duelo. Muchas gracias, sí, está bien. Ok. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguna otra pregunta que tengan, compañera Andrea, compañera Grecia? Compañero, yo sí tengo, bueno, una pregunta, ahorita me surgió. Por ejemplo, cuando están en un estado de inducción pues los usuarios, ¿es recomendable que hable o es mejor esperarme cuando, por ejemplo, quiero saber si hay algún desbloqueo a través de este proceso? O mejor me espero porque yo siento como que la voy a distraer o es mejor esperarme o no sé si pueda ir expresando pues la usuaria, ¿verdad? En el momento de la inducción.
Ok, sí, los pacientes en estado de trance pueden hablar, incluso pueden moverse y hacer actividades como si estuvieran haciendo lo que están vivenciando en ese momento. Va a haber pacientes que no hablen, que son muy reservados o reservadas. Eh, Aquí lo importante es que tú puedas acoplarte a tu paciente, ¿sale? Que tú puedas hacer psicoterapia a la medida del cliente, no a la tuya, ¿sale? O no a la de nosotros. Entonces, si un paciente quiere hablar, que hable. Si un paciente no quiere hablar nada, pues igual puedes seguirlo guiando. Y hay señales que nosotros podemos observar como terapeutas, que nuevamente tienen el movimiento ocular rápido. Ahí podemos entender que el paciente sí está vivenciando tal lo que le estamos diciendo y lo único que hay que hacer es seguirlo conduciendo hasta lograr nuestro objetivo hipnótico, ¿no? Va a haber pacientes que pues se ponen rojitos, que tienen movimientos involuntarios y podemos nosotros sugerirle que si quiere hablar, puede hablar. A lo mejor podemos sugerirlo 2 veces, ¿no? Si ya vemos que una tercera no quiere, no lo vamos a obligar, pero sí podemos comunicarnos con el inconsciente. Aunque conscientemente la persona no hable, podemos comunicarnos a través de la comunicación ideomotora, ¿no? Si estás haciendo cambios en tu vida, dentro de tu mente, puede aparecer un espasmo en tu dedo, en tu brazo izquierdo o en tu brazo derecho. Tal vez no te des cuenta cuál sea, yo no sé cuál es, ni tú sabes cuál es, pero en algún momento va a haber un espasmo en tu cuerpo y simplemente quiero que lo dejes saber. Cuando das esas indicaciones, ya estás generando una comunicación ideomotora y no necesitas que el paciente hable, sino que el inconsciente realmente se manifiesta. Yo cuando escuché esto de que el inconsciente se manifestaba, a mí me causaba mucha duda, ¿no? Decía, pero a ver, ¿cómo hay una parte disociada del paciente? O sea, ¿son dos o cómo, no? Entonces, eran esas preguntas que cuando yo me encontraba estudiando decía, pero ¿por qué sucede eso? Al mismo tiempo me parecía sorprendente, pero no hay que entenderlo como que son docentes, porque no lo son. Lo que sí hay que entender es que como están todas las puertas abiertas del inconsciente y del consciente están entrando y saliendo información, es muy fácil dirigirnos a esa parte del paciente y que pueda manifestarlo. Como recordemos, el inconsciente no tiene esta parte de evaluación crítica, no tiene esta evaluación de, a ver, qué me quedo, qué no me quedo, sino que está como que absorbiendo. Y al mismo tiempo también está pues brindando información para nosotros. Entonces, se trata de entablar comunicación analógica a través del movimiento, de lo que podemos observar en nuestro cliente, o digital a través del lenguaje, ¿no? La mayoría de los pacientes que yo he hipnotizado, todos pueden hablar. Incluso me ha tocado uno que eh, está en una regresión hipnótica, está hablando con la persona que en esa regresión él lo está vivenciando y incluso está mimetizando todo lo que está haciendo en esa regresión hipnótica, ¿no? Recuerdo que estaba armando una caja y la persona pues estaba como si estuviera armando la caja, ¿no? Yo no le pedí que mimetizara, que lo representara, solito lo hizo. Entonces nos va a tocar pacientes de todos, hay que adaptarnos nosotros a cómo es que lo va a manejar el cliente en ese punto solamente, pero podemos trabajar muy bien aunque no hable. No sé si queda Ok, claro. muy bien, muchas gracias, claro que sí. Ok, bueno, perdón, no estaba encendido el micrófono. Como podemos ver, la versatilidad de la hipnosis es muy amplia, se puede utilizar en cualquier tipo de problemática, ¿sale? En procesos incluso oncológicos, en problemas de duelo, en el abuso sexual infantil ya vimos de qué manera poder avanzar sin enfocarnos de lleno a esa problemática a través de las regresiones. Podemos trabajar el apego también, problemas de apego, terapia de pareja, también podemos acoplarlo. Obviamente ahí no conjuntamente en terapia de pareja, sí, y de manera individual, pero enfocándonos a la relación de pareja como paciente, no al individuo. Y bueno, en problemas alimenticios es muy, muy bueno también
para crear saciedad en la persona que a lo mejor tiene obesidad, y ya intentó de todo y no puede lograr bajar de peso. También a través de la hipnosis hay una metodología, o incluso con la que ustedes ya saben, bien podrían intervenir en ese tipo de casos de bulimia, de anorexia. Realmente es muy amplio el tema, ¿no? Entonces, ya aquí va a depender mucho de cuál es la aplicación que ustedes le dan, ¿no? Incluso hasta en las ventas lo pueden utilizar ustedes, o si tienen algún otro negocio también lo pueden implementar ahí. Ya vimos que estos elementos están en la comunicación desde siempre, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Como lo que les decía yo hace un rato de las extorsiones que a veces pasan, ¿no? Te dirigen a un punto que ellos quieren, te están hipnotizando prácticamente, te están coercionando de alguna forma y te llevan a ese punto, ¿no? Y ya ni te diste cuenta de lo que pasó, pero al final terminaste perdiendo, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo se puede aplicar en tantas cosas. También se puede utilizar a través de los sueños. No recuerdo eso si se los mencioné en la clase, de todos modos lo voy a mencionar. Se puede utilizar la metáfora para inducir sueños posteriores que den respuestas al cliente. Metemos a la persona en trance hipnótico, trabajamos una metáfora, pero esa metáfora, la metáfora va a tener el objetivo de crear sueños posteriores a que le den respuestas a ese paciente. O sea, la metáfora va a ser eso, nos va a encaminar esos sueños que van a tener mayor amplitud del problema, ¿no? Se me ocurre mencionarle que cada vez que está acostado, su mente creativa puede despertarse más, que hay muchos momentos de la noche donde el cuerpo se va recuperando, resanando, y una de esas partes que resana, que ayuda a estar bien, pues son los sueños. Y a lo largo de esta semana puedes tener un sueño diferente, tal vez un poco distinto de lo que estás acostumbrado. Puedes ver puertas de diferente forma, abrirlas de distinta manera, entrar a lugares que pensabas que no se podía entrar y observar cosas que no sabías que podías observar. No sé si sucede en una semana, en 2 o en 3 semanas, pero vas a tener un sueño que va a impactar positivamente en ti, ¿no? Y le estamos dando esas sugestiones hipnóticas a través de la metáfora para tener esos sueños en algún momento. Esta herramienta es muy útil, yo la he utilizado con 10 pacientes y bueno, esto puede variar muchísimo, puede ser que al otro día la persona tenga el sueño. Una vez hicimos esta actividad y el paciente al otro día me manda mensaje muy temprano, oiga, sí tuve el sueño que me dijo, ¿no? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo sabía que iba a tener un sueño? Me ayudó a entender que mi mamá sí me quiere, ¿no? Hay otro paciente que lo tuvo hasta los 15 días, que dice, tuve un sueño muy raro, pero la persona ni siquiera aceptaba las sugestiones que le di. Ahí sí no me dijo, oye, de lo que hablamos sí tuve un sueño, sino simplemente llegó y dice, tuve un sueño muy raro, me pasó esto, esto y esto, ¿no? Y bueno, se enfoca tanto en el sueño que se da cuenta que había cosas de su sueño y de su realidad que se parecían, pero que no eran muy evidentes para él en ese momento, ¿no? Entonces, va a haber pacientes o clientes de todo tipo que van a poder reconocer lo que tú les dices o que no. Al final de cuenta, nuestro objetivo se está cumpliendo, ¿no? Eh, También a través de la metáfora para conducir al sueño, en el sueño terapéutico o hipnótico, lo podemos encaminar a lo que nosotros queramos como objetivo, ¿sale? Que haya más autoestima, motivación, que no coma cosas chatarra, que se relaje más, que se dé cuenta de qué cosas está haciendo mal, a lo mejor si tiene malos hábitos financieros. Realmente los motivos de consulta pueden ser variados, como sabemos, pero también nuestras herramientas para abordar o quitarle pedacitos a ese problema y poder ocuparnos de ese pedacito, pues tiene que ver mucho con nuestra pericia y la hipnosis les va a dar la posibilidad de poder implementarlo en cada uno de ellas. Ok, bueno, y ya por último, darle algunas recomendaciones sobre la preparación para el proceso hipnótico.
Eh, es importante recordar que estos procesos de trance hipnótico no hay que aplicarlos a la primera sesión, hay que conocer a nuestro cliente, hay que generar un buen rapport. Es importante nosotros antes tener nuestros objetivos, ¿no? Es decir, tuvimos la cita, la primera entrevista hoy, a la siguiente semana, que ya tenemos un poquito más de información, planteamos nuestros objetivos terapéuticos y pues a lo mejor recolectamos un poquito más de información y vamos a anotar esos pequeños objetivos que nosotros podemos trabajar cada vez que haya una inducción hipnótica. Cuando ya tengamos nuestra información, pues no del todo completa, pero sí sepamos más o menos de qué trata y de qué forma podemos ayudar a nuestro paciente, pues ya podemos empezar a aplicar la hipnosis. Este enfoque ericksoniano no se encarga o no analiza la raíz del problema. A Milton Erickson no le interesaba de dónde venía el problema. Para él lo que le interesaba era de, ya sé que tienes un problema, ahora vamos a ver la forma de solucionarlo, porque ya lo tienes. De dónde vino no importa. Ahora, ¿cómo nos ocupamos de él, no? Entonces, sí vamos a recolectar información, no necesita ser muy exhaustiva esa información que nosotros recolectamos del paciente. Justamente aquí es donde entran las metáforas, porque al ser generalizadas en el lenguaje, el paciente puede acoplarlas muy bien a sus propias experiencias y vivencias. No le estamos nosotros especificando cómo vivió su vida, porque pues no le vamos a atinar, ¿no? Entonces, a través de la generalización, el paciente va acomodando la metáfora a sus propias experiencias, ¿sale? Entonces, esos principios son muy importantes y bueno, esa es la recomendación. Otra de las recomendaciones es el feedback del cliente al terapeuta. Recordemos que en muchos modelos terapéuticos se aplica el de te llevas de esta sesión, qué aprendiste o hazme un resumen de lo que vimos o de lo que te llevas y lo mismo pasaría en estas sesiones, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué lograste aprender? ¿Te sientes bien? ¿Sientes algún cambio de cuando llegaste a ahora que te vas? Y eso nos puede dar una buena retroalimentación a nosotros que nos va a ayudar a entender si a lo mejor nos faltó un poquito, porque va a haber pacientes que te digan, pues sí, ya me estaba yo durmiendo o ya estaba yo soñando ciertas cosas que me decías, pero de repente te quedaste callado o te quedaste callado o de repente tu tono de voz cambió o tartamudeaste y de ahí el paciente luego dice, es que como tartamudeaste me pensé que ya no ibas a decir nada y abrí mis ojos, ¿no? O nos dan información muy valiosa, ¿no? Que podemos poco a poco ir trabajando para la siguiente sesión. Entonces, eso es igual importante. A ver, aquí tenemos... bueno, la parte del seguimiento, esa la vamos a ver más adelante. Hay que entender que también hay un seguimiento de estos intervenciones. Va a haber intervenciones hipnóticas que nosotros hagamos que el paciente va a necesitar que sean latentes o constantes a lo largo de meses o a lo largo dependiendo, ¿no? A lo mejor de su vida. Recordemos que hay padecimientos psiquiátricos que pues necesitan terapia en las personas de por vida, ¿sale? Se me ocurre, no sé, depresión mayor con rasgos psicóticos, esquizofrenia. En cada uno de ellos podemos darle el seguimiento desde nuestro modelo terapéutico, el que practiquen ustedes está perfecto, pero también tendrían ustedes la posibilidad de utilizar la hipnosis ericksoniana acoplándolas a su propio estilo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Y lleva una ligera metodología, unas ligeras recomendaciones, ¿sale? Entonces, nada más para que lo contemplen. ¿Preguntas o dudas hasta aquí, compañeras? No, está bien, gracias. Ok, bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia también y por trabajar y haber llegado hasta aquí donde están, ¿sale? Porque es un reconocimiento que ustedes se lo deben de dar. No sé si ya les solicitaron los documentos, creo que ya. Entonces, si no los han mandado, envíenlos para que tengan la oportunidad del área administrativa de gestionar adecuadamente sus constancias. Si llegaran a tener alguna duda, todavía tenemos clases en línea, el cual lo podemos debatir. Y pues bueno, lo importante aquí es que no se queden con ninguna duda.
Este diplomado que nosotros estamos llevando, yo lo traté de diseñar y de hacer de una manera muy real, con todas las cosas que nosotros debemos de saber para aplicarlo. Yo he ido a parte de la formación que tengo como terapeuta, he ido a bastantes cursos y diplomados en hipnosis y en cada uno de ellos no te dicen todo, no te cuentan todo. Esto que yo les comparto es la mezcla de todos los que yo he ido más la práctica y bueno, para mí es compartirles todo lo que sé, lo poquito mucho que sé, porque pues ningún diplomado o curso que yo he cursado está diseñado así como nosotros los estamos dando. Entonces, cualquier duda, igual estamos para, bueno, estoy para servirles, ¿sale? Bueno, Muchas pues muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.